esta clase vamos a continuar viendo sobre la visión celestial que tuvo Juan en la isla de Patmos, donde el mismo Dios tomó su espíritu y le mostró la visión celestial. Y en la clase anterior estábamos viendo cómo se desarrollaba en el ámbito en el cielo cuando Jesús pase adelante del trono del Padre, tome el rollo y comience a hablar sobre ese rollo. Y vemos aquí que hay una transición de Jesús como hijo a rey, a heredero del trono, y también vemos la transición, el parte de la transición que va a pasar la tierra desde el reino del hombre, que son los 6.000 años, a lo que serían los 1.000 años de Jesús en la tierra. Y vamos a ver cómo esa transición ocurre entre el último reino del hombre al reino celestial. Así que comenzamos en Apocalipsis 5, versículo 9. En el versículo 9 hubo una gran fiesta al saber que Jesús había sido digno, había pasado los estándares de Dios para poder coger ese rollo, ¿no? Y asimismo, todos en el cielo estaban felices cuando Juan vio esta visión, ya que ellos sintieron gran alegría porque se iba a establecer su reino en la tierra, que ese era el plan principal. Ahora, el reino no se conforma solamente por un rey. Van a haber otros integrantes. Y entre esos integrantes, si leemos más adelante en el versículo 10, dice así: habrán sacerdotes que reinarán sobre la tierra, ¿no? El versículo 10 dice: y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. ¿Será que los sacerdotes que está hablando aquí Juan son los sacerdotes que vemos en la Iglesia Católica? No, para nada. Recordemos que Jesús, al pasar y tomar el trono, todas las personas que fuimos redimidas, que aceptamos la salvación de Jesús, seremos gobernantes, seremos reyes, sacerdotes de ese reino milenial que se va a establecer. ¿Y cómo descubrimos esto? Hay que leer el versículo 9. Lean esto conmigo en el versículo 9. Dice así: y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y el pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Dense cuenta que todos aquellos que fueron redimidos por la sangre de Cristo, sean venezolanos, colombianos, sean cubanos, sean españoles, sean lo que sean, Él ha redimido de todas las naciones aquellos que van a ser parte del reino de Dios, el reino milenial. Y qué hermoso que este es nuestro Dios, que no solamente tomó el reino para sí, sino que Él quiso compartir su heredad con todos nosotros. Así que todo aquel que es redimido es hecho hijo de Dios y es considerado un sacerdote. También hay otras partes en la Biblia que lo confirman. En 1 de Pedro 2, de 9 al 11 dice así, donde dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquí se estaba refiriendo al pueblo de Israel, pero bueno, como el pueblo de Israel se rebeló y hay muchos judíos que no creen en Jesús, que es nada más un profeta, entonces el Señor, ¿qué hizo? Pues de toda lengua y de toda nación ellos serán sacerdotes en mi reino. En Apocalipsis 1:6 también dice, e hizo de nosotros un reino, y sacerdotes para su Dios y Padre. En Apocalipsis 20:6 dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre él. Así que, ¿cómo nos hacemos nosotros esos sacerdotes? Claramente lo acabo de decir, pues aceptando a Jesús como nuestro Salvador y preparándonos en nuestro carácter, obrando conforme a su palabra para poder ser parte de ese reino. Qué hermoso. El plan de Dios original era pues tomar de las 12 tribus de Israel un rey, un sacerdote, pero claramente nos dice que en la Biblia que ellos
hasta el sol de hoy se han rebelado contra Dios, pero Dios los ama de tal manera que va a haber un tiempo en el desierto donde ellos van a ser moldeados y van a ser trabajados para que vuelvan a Dios. Así que todo lo que Dios hace es nuevo. Nosotros somos nuevas criaturas y somos también ese vaso de barro que Dios moldea y que también nos da esa oportunidad hermosa de poder ser parte de un reino. ¿Quién diría? Nosotros que, por ejemplo, yo no sé qué es ser parte de la realeza, como lo dicen los príncipes que hay aquí en España, o aquellas personas que están ligadas directamente con la realeza. Mas nosotros en esta tierra ya estamos ejerciendo ese sacerdocio. ¿Con quién? Con nuestros familiares. Estamos ejerciendo el sacerdocio santo dentro de la iglesia. Cuando predicamos y anunciamos la palabra, ya estamos siendo gobernantes, ya se nos dio el poder y autoridad del plan de reconciliación. O sea, nosotros somos ministros de Dios en esta tierra. Ya lo estamos ejerciendo, pero será manifiesto para todo ojo, para toda lengua y para toda nación lo que Dios estaba haciendo con nosotros aquí, mientras que nadie nos veía, será manifestado en aquel tiempo. ¿Qué le está apareciendo hasta ahora? Este estudio bíblico a mí me encanta hasta ahora. Así que el Señor nos da la oportunidad de convertirnos en lo que Dios quiere que seamos, reyes y sacerdotes. Qué hermoso. Seguimos en el versículo 11. Y mirando yo y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas, es decir, millares de millares, que decían a gran voz: digno es el corderito degollado o inmolado, de tomar el poder y las riquezas y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza. Entonces, estas criaturas que estamos viendo en este momento repiten lo que aparece en libros anteriores, porque la palabra de Dios es así. La mayoría de del Nuevo Testamento repiten lo que decían en las profecías, en los libros anteriores, para que haya referencia, porque cuando Dios habla una cosa la vuelve a repetir para que las personas sepan que es verdad. Y así fue como se comprobó también la Biblia. La Biblia se comprobó cuando los eruditos comenzaron a leer que todo tenía referencia entre sí, que todo era similar. Ellos decían, esto es totalmente verídico, porque ¿cómo puede ser que esta persona que estaba en el año 1000 y esta persona que está en el año 2000 van a decir la misma cosa? Y pues dijeron, pues esto debe ser real. Y además la historia no desaparece así de la nada. En Filipenses 2, 6 al 11 dice así: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí descubrimos por qué Jesús es digno de tomar ese rollo, por qué a Él se le da todas las riquezas y el poder, la sabiduría, la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza, porque Él siendo en forma de Dios, teniendo semejanza, o sea, estando en un cuerpo semejante a Dios, no estimó ser igual que Dios, sino todo lo contrario, no se aferró de absolutamente nada, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vean que el Señor recompensó, Dios recompensó la obediencia y la sumisión de Jesús, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo máximo y le dio un nombre, un carácter también, le dio ese nombre que es sobre todo nombre, y para que en su nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Jesús Padre. Aquí Dios nos está diciendo, he levantado a este profeta, o he levantado por ejemplo, a María, y que el nombre de María sea alabado sobre todo nombre y toda rodilla. No, dice Jesús. ¿Por qué? Porque solamente hay uno que pasó todos los estándares de Dios, y con ese nombre nosotros tenemos el poder y autoridad, y con ese nombre todos los espíritus malignos tiemblan, las tinieblas tiemblan, los altares son destruidos en el nombre de Jesús. No hay otro nombre que pueda salvar. Y esta es la causa
por la que Dios exaltó a Jesús, por causa uno de su obediencia, por el amor que tuvo por las almas, por el mundo. Y a él se le dio el puesto más alto para que no haya otro camino al Padre, sino solamente a través de Jesús. Dice así, porque toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que solamente hay un camino a Dios y ese es mediante Jesucristo, más nadie. Porque Jesús se ganó ese puesto por ser obediente, por ser sumiso, por amar a las personas, por no cometer pecado. Y en el cielo en aquel tiempo habrá gran fiesta cuando este rollo se abra y Jesús toma el trono de Dios. Estamos viendo esa transición poco a poco de cómo va a suceder. En el versículo 13 dice así, de Apocalipsis, y a toda cosa creada, en el cielo y en la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos. Oí que decían, imagínate, todos al unísono van a decir, alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al corderito por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Amén, claramente muchos de nosotros decimos amén, pero sabemos exactamente qué significa. Significa, eso es cierto, así sea, pero también amén demanda una acción. Cada vez que decimos, Señor, guárdame del mal, amén. Así sea, Señor, estoy esperando una acción. Y conforme a tu fe, será hecho. Así que estamos llamados todos nosotros a someternos a Él, a ser obedientes, a moldear con ayuda del Espíritu Santo nuestro carácter, a manifestar esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque así como Jesús no tenía nada a qué aferrarse, sino que más bien se despojó de sí mismo para poder cumplir la voluntad de Dios, asimismo nosotros también tenemos que despojarnos de nuestra vida, porque aquel que quiera ganar su vida la va a perder, pero aquel que pierda su vida por causa de Jesucristo la ganará para la eternidad. ¿Esto qué significa? Que aunque yo sé que tengo una personalidad, que nací con una personalidad, aunque yo y mis anhelos sean más grandes que Jesús, yo debo entender en mi corazón, a través del Espíritu Santo, que todos mis anhelos y toda la personalidad que ya yo nací, o lo que sea, que no se sujete, que no se somete, que no obedezca a Dios, me va a hacer perder mi vida. Porque al final el ser humano va a buscar su beneficio, pero Dios no quiere que nosotros busquemos nuestro beneficio, sino que seamos obedientes a Él, porque Él tiene vida eterna y sus planes son más altos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Así que Jesús se despojó de todo lo que Él tenía y lo hizo por causa de nosotros, porque nos ama con gran fuerza. ¿Por qué? Para que pudiéramos estar con Él y ser copartícipes de su reino, en esa vida eterna, en esa vida hermosa. Así que una de las bendiciones más grandes que Jesús nos está diciendo en este estudio bíblico es que podemos ser copartícipes con Él. Y eso ya comenzó en esta tierra, a través del Espíritu Santo, cuando nos hizo templo y morada de su Espíritu Santo. En aquel tiempo no va a haber templo. Imagínense, ahora en este momento el Espíritu Santo está dentro de nosotros. En aquel tiempo donde estemos en el cielo, ya no habrá más templo, sino que el Dios mismo, el Dios Todopoderoso, va a ser nuestro templo y vamos a habitar en Él. Esto es muy hermoso porque se voltean los papeles y es porque Él hace todo nuevo y sobrepasa nuestra lógica. Y es hermoso cuando Él y su Espíritu Santo moran dentro de nosotros. Es un privilegio que tenemos en esta tierra. Así que ahora la reflexión que les voy a dejar de este estudio bíblico es: ¿será que vale la pena ser obedientes a Dios? ¿Será que vale la pena seguir su palabra? Claro que sí que vale la pena. Porque por amor y agradecimiento somos movidos. Si amamos a Dios, le vamos a obedecer.
y en la obediencia hay muchísimas bendiciones. Y a través de ese amor que le tengamos y esa obediencia, Él producirá en cada uno de nosotros lo necesario para llegar a la meta. Esto requerirá, claro, una decisión, requerirá constancia y disciplina, pero a través del Espíritu Santo oramos ahora en el nombre de Jesús para que nuestra mente sea renovada, para que en aquel día podamos estar preparados como vírgenes prudentes y así poder llegar a la medida, a la estatura perfecta que es en Cristo Jesús. Que seamos como Jesús es nuestra meta. Así que Padre Santo, yo te doy gracias por este momento. Te doy gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa, donde tú nos estás diciendo que tú nos redimiste de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, para hacernos sacerdotes juntamente contigo. Y el precio, Señor, que tú pagaste en esa cruz fue tan grande, fue tan hermoso, que todos los días, Señor, tenemos que darte gloria y tenemos que agradecerte, Señor, porque es el mayor regalo que tú nos redimiste de todo pecado, que nos sacaste de las tinieblas a la luz admirable, que nos has hecho nación santa, pueblo escogido, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Yo te pido que cada uno de nosotros, los que estamos escuchando esta palabra, que seamos transformados de gloria en gloria, de poder en poder, conforme a la semejanza tuya. En el nombre poderoso de Jesús, prepáranos, Señor, para tu venida. Prepáranos, Señor, que podamos tener las vasijas llenas de tu aceite y estar preparados, Señor, y anhelando tu venida, Señor. Porque así como en el cielo, según la visión que tuvo Juan, que fue llevado en espíritu, Señor, yo no sé dónde se quedó su cuerpo, según estaba en la isla de Patmos, Señor, pero yo no sé exactamente qué estaba haciendo. Yo sé que para ti no hay nada imposible y yo sé, Señor, que tú renuevas ahora nuestra mente y que colocas hambre y sed de justicia, hambre de tu palabra y de estar en tu presencia continuamente hasta tu venida, Señor. Ayúdanos a ser prudentes y ayúdanos a manifestar el ministerio de reconciliación en la tierra. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para hacer aquello que tú quieres que seamos en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima. Vamos a estar estudiando lo que va a ser Apocalipsis 6. Así que les estaré avisando mediante una historia el día y la hora para que sigamos nutriéndonos de la palabra de Dios en este tiempo que es tan necesario nutrirse de la palabra. ¿Por qué? Porque si permanecemos en su palabra, Él permanece en nosotros. Y queremos que Dios permanezca todos los días en nosotros hasta su venida. Así que Dios los bendiga muchísimo y hasta la próxima.